Muy buenas a todos, compañeros y compañeras, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy quiero aprovechar la oportunidad para hablar de China. Han salido los datos de inflación que ahora comentaremos y creo que está en una situación muy interesante. Llevo ya tiempo viendo China como una gran opción de inversión. Y bueno, pues quería comentar algunos gráficos con vosotros y también dejar alguna reflexión al respecto. Aquí en pantalla estáis viendo lo que son los flujos de inversión hacia mercados emergentes y quiero que veáis que nos encontramos ahora mismo en un momento bastante malo. Que no veíamos desde mediados del año pasado. Flujos saliendo de China, de mercados emergentes, y normalmente siempre que se producen estas situaciones de salidas de flujos de inversión suelen ser buenos momentos para comprar, y veremos también cómo normalmente cuando salen flujos de inversión después pasan a entrar flujos de inversión, vuelven a salir, vuelven a entrar. Ya sabéis que el mercado es cíclico, las narrativas van cambiando y las circunstancias pues siempre van moviéndose entre situaciones de optimismo, donde entran flujos de inversión, y situaciones de negatividad, donde salen las inversiones. Ahora mismo estamos en un momento de salida de inversiones y creo que es pues una situación interesante para contemplar invertir en China. Bueno, sobre todo hoy quería comentaros la situación de la inflación. Hemos tenido dato hoy por la mañana de inflación en China. La verdad es que ha salido un dato, bueno, pues bastante negativo, ¿no? La inflación ha salido menos 0,2%, hemos pasado de 0% de inflación a menos 0,2%, estamos hablando de que los precios están en deflación. Si comparamos los precios de octubre del año 22 con los del año 23, pues han disminuido un 0,2%. O sea que China se encuentra en deflación. Es una situación que, bueno, normalmente no es muy sostenible y que además es fácilmente remediable. Tener en cuenta que la inflación es más compleja, ya que lo que te obliga es a enfriar la economía, pero una deflación siempre podrías inyectar liquidez, imprimir moneda, bajar tipos de interés, ¿no? Que el Estado pueda utilizar sus fortalezas o sus medidas políticas, económicas, para reflotar la economía. Creo que nos encontramos justo en ese punto, en un punto donde China tiene que empezar a reflotar fuertemente su economía. Con una inflación negativa, pues yo creo que tiene muchas opciones para, bueno, pues hacer que esta inflación vuelva a subir por lo menos hasta la zona del 2-3%, que es donde históricamente suele estar la inflación en China. Además, también quiero que veáis como el crecimiento del PIB, que también tuvimos datos hace poco, en octubre, es bastante bueno, 4,9%. La verdad que el crecimiento en China sigue siendo un gran crecimiento, y además tener en cuenta que estamos hablando que esto es, si no hay inflación, pues son crecimientos reales, ¿no? Si tú ves el crecimiento en Estados Unidos, si le descuentas la inflación, quizás no es tanto crecimiento. En este caso, como no hay inflación, es un crecimiento real. Y la verdad que me parece un dato muy positivo. Y sobre todo también quería indicaros que en China tenemos una curva de tipos totalmente normalizada, no hay ningún riesgo de corto plazo que el mercado interprete. Las rentabilidades de corto plazo están en el 2 y pico por ciento, y las de largo plazo están en el 3%, o sea que cuanto más tiempo, más rentabilidad. Y cuanto menos tiempo, menos rentabilidad, es algo normal y bueno, pues que indica que la economía está en un proceso normal de evolución y que posiblemente pues la recesión y lo peor yo creo que ya ha pasado. No tanto en Estados Unidos. Si comparamos la curva de China, que es claramente normalizada, con la curva de tipos de Estados Unidos, estamos viendo que hay una diferencia sustancial. Estados Unidos está justo al revés de China, con alta inflación, subidas de tipos de interés y una recesión a las puertas, básicamente con las rentabilidades de los bonos a corto plazo por las nubes, por encima del 5,5%, mucho mayores
que las rentabilidades de los bonos a 10 años, ¿no? De hecho, Stanley Druckenmiller comentaba el otro día en una entrevista que una de sus principales posiciones es a que esta curva de tipos se va a desinvertir, ¿no? O sea, muy probablemente lo que vamos a ver de aquí a unos meses es que esta curva de tipos se desinvierte gracias a que llega la recesión finalmente, bajan los tipos de interés y bueno, pues pasa la recesión, pasa lo que tenga que pasar y ya la economía pues volverá a estar de forma normalizada y volverá al crecimiento de una manera pues como habitualmente ocurren en los ciclos económicos después de una recesión. Así que muy interesante la situación de China, ya ha pasado lo peor, creo yo, y además muy interesante esa situación que os comentaba de salidas de caja. Aquí tenemos un índice, el SP China, que es un índice pues, bastante representativo de las compañías importantes de China de gran capitalización. Y bueno, pues quiero que veáis como justo en esa situación de salidas de capitales en el año 22 a mediados se produjo un suelo y luego pues, se disparó para arriba. Yo creo que ahora mismo estamos en una situación semejante. En cuanto se gire el sentimiento de mercado y vuelvan a entrar los capitales, pues quizás podemos ver otra subida para arriba. Ahora mismo China está a precios del año 2014, del año 2015, ¿no? Es una situación bursátil bastante compleja cuando la economía ha seguido creciendo muy bien, las compañías van muy bien. Si nos fijamos en Alibaba, si nos fijamos en JD, si nos fijamos en Tencent, nos fijamos en NetEase. Incluso ya ha habido compañías, por ejemplo, que estaban muy mermadas, tipo Xiaomi, se está pegando un subidón que lleva prácticamente en 6 meses, en 4 meses, una subida de un 100%. No descartaría que igual que Xiaomi empecemos a ver que las acciones chinas se empiezan a disparar, ¿no? Ya veis cómo Xiaomi pues lleva una subida tremenda en los últimos meses. De hecho, esta semana simplemente lleva un 10%, la semana pasada un 13%. O sea que probablemente podemos ver un efecto dominó en el que las compañías chinas empiezan a empujarse unas a otras. El gobierno también empieza, que ya está haciéndolo, ¿no? A bajar tipos de interés, reflotar la economía, impulsar el consumo. Y bueno, pues simplemente creo que merece mucho la pena tener algo de posiciones en China. Hemos hablado otras veces de buenas empresas, pero si dejáis un buen like, os suscribís, veremos próximos días buenas empresas chinas que creo que lo pueden hacer muy bien y que yo tengo también en cartera. Así que nada más, hoy vídeo cortito. Espero que os haya gustado acerca de, sobre todo, la reflexión de la inflación en China, que hemos tenido hoy ese dato que posiblemente pues va a ser un punto de partida, tener deflación para que el Estado pueda intervenir de una manera más clara y veamos bueno, pues que China vuelve al crecimiento en su economía, que ya está siendo bastante fuerte, pero sobre todo también al crecimiento bursátil. Nada más, que paséis un feliz día y nos vemos pronto. Hasta luego, chao, chao.